Uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos y de mayor impacto en la historia del departamento de Risaralda de los últimos años es el anuncio de Invías, el Instituto Nacional de Invías, de construir con los recursos del peaje de Cerritos la segunda calzada de la Romería El Pollo, como se le conoce a este trayecto de 13 kilómetros y medio entre Dos Quebradas y el municipio de Pereira en la salida hacia Cerritos. Después de esta pausa, vamos con el doctor Luis Fernando Sanz, miembro de la comisión o de la veeduría cívica de las vías del Samán, para que nos cuente cómo va ese proyecto y si nos alcanza el tiempo también para que hablemos un poco de cómo avanzan los estudios y diseños para la segunda calzada o par vial, depende de lo que se decida allí, de la zona entre Cerritos y la Virginia. Cuando regresemos. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Luis Fernando, ¿tiene usted ahí el informe de Invías y de la FINDETER sobre los proyectos de las vías del Samán? ¿Qué nos dice ese informe alrededor de las obras de la segunda calzada La Romería El Pollo? Bueno, ese proyecto, entonces, para el mismo ya se adjudicó el contrato en el que el contratista de obra, como lo llamamos, debe hacer dos alcances, en realidad. Uno, una actualización y ajustes de los diseños. Él tiene unos diseños con los cuales se había hecho pues la licitación, etcétera, que lo había hecho otro grupo, otras entidades. Entonces, él ahora tiene que revisarlos, ajustarlos. Y luego empezar ya la construcción propiamente. Más o menos tiene como un año casi pues para, poco menos para completar diseños y luego ya empezar las obras. Él está en esa fase, en este momento está en esa fase de revisión, entonces está haciendo unos trabajos de topografías, estudios de suelos, etcétera, temas de estabilidades, mirando muchos temas de invasiones que existen también en la calzada, alrededor de la calzada, e inició ya pues una solicitud de apoyo a las autoridades territoriales para aclarar y resolver pues esos asuntos, porque si no pues no puede hacer la intervención. Doctor Luis Fernando, siento que es muy importante decirle a la audiencia de puntos de vista que esa revisión que se demora casi un año, o por lo menos un año, es una revisión legal, que la ley la ordena. Eso no estaba antes en los diseños y a raíz de tanto problema de puentes que se caen y obras inconclusas o de impactos de novedades que no estaban previstas en la contratación. Entonces, si me equivoco, usted me corrige. En el presupuesto que se asigna para la construcción de una obra, se asigna una plata, un dinero, un recurso especial para hacer esa revisión. Correcto. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto y eso responde a que hace unos años, antes de que se implantara esa modalidad, había unos contratistas que ejecutaban los diseños. Con esos diseños, la entidad abría la licitación. Entonces, otro contratista se ganaba la licitación y se encargaba solo de la ejecución de la obra. Y entonces, a medida que encontraba cualquier dificultad, decía, fallan los diseños. Entonces, a la entidad se le volvía un problema muy complejo porque era una disputa jurídica, legal, entre constructor y diseñador. Y en el medio, el Estado, nosotros, ¿cierto? La sociedad que no tiene los proyectos, las vías, las obras, los edificios, lo que sea. Entonces unificaron. Entonces se decidió hacer esa modalidad y era, muy bien, entonces usted contratista que va a hacer la obra, en una primera fase, revisa los diseños y hace lo que se conoce como la apropiación del diseño, se apropia del diseño. Es decir, usted borra el diseño anterior que usted ya, la responsabilidad completa de todo lo de los diseños es suya a partir de este momento. Literalmente es, mire el borrador. Usted lo que tiene ahí es un diseño de borrador y usted mira a ver, para que después no saque disculpas. Sí, señor. Eso explica que la obra que fue contratada a principios de este año, creo que la segunda semana de enero. Febrero arrancó el plazo contractual, digamos. Ya el contratista tenía firmado el contrato y entonces tiene un año literalmente para iniciar la obra para que pueda hacer toda la revisión de los... Un año, sí, pongámoslo. Sí, señor. Es así. Eso explica la demora del inicio de la obra. De obra física, digamos. Sí, señor. Pues de nuevo, él está haciendo, y nosotros hemos visto en los informes, en reuniones, está haciendo pues trabajos topográficos, trabajos de estabilidades, trabajos de suelos, diagnósticos, mirando otra vez pues lo de los predios, ¿no es cierto? Lo de la gestión predial. La gestión predial y las invasiones que hay en proximidades.
de predios que ya se tenían, retiros, etcétera, que se tenían previstos y que han sido ocupados. Entonces, todas esas ocupaciones, está valorando todo eso para decirle a las autoridades competentes y poder decirle finalmente al Invías, bueno, entonces el presupuesto sí es este o hay que ajustarlo. De acuerdo. Entonces, el contrato para que completo hasta la finalización de la construcción se debe finalizar el 12 de febrero del 2028. O sea, tiene 4 años de plazo en total para hacer las obras. Pues diseño, ajustes de diseño, apropiación y obras. Hay que Entonces, tener en cuenta que es 12 de una febrero. obra geográficamente muy accidentada, Muy ¿cierto? difícil, sí señor. Así Muy fue complicada, recostada contra el alto del nudo. la experiencia de la construcción de la primera calzada en la existente fue tremenda, por problemas de las estabilidades, problemas de manejos de aguas, mejor dicho, terrible, pues muy difícil, fue muy difícil y sobre todo muchas inestabilidades y hallazgos inclusive arqueológicos, todo eso hubo que resolverlo, entonces fue muy complejo. En este caso, pues, ese tiempo ha sido estimado a partir de la experiencia anterior y de la experiencia de los diseñadores que Sí, hicieron señor. ahora el nuevo diseño y de la revisión de diseño que ha hecho el contratista. Entonces, se estima que al 2028 debe quedar ya finalizada la segunda calzada. Entiendo que es un contratista con buen músculo financiero. Sí, señor, cómo no. Eso era un requisito muy riguroso que estaba exigido en los pliegos de licitación. En el proceso de la licitación había unos requerimientos que solo empresas con buena capacidad eran capaces de cumplirlo y entonces, por lo tanto, podían asumirlo. ¿Cuál es el valor final de la obra? Mire, bueno, en este momento, el contrato que se tiene en este momento firmado para obra e interventoría es de 210 mil millones de pesos, pero sabemos desde ya que no es suficiente. De acuerdo. Ya se sabe. Pero ¿cuál es la estrategia también? Para el programa, para nosotros, los risaraldenses, digamos, todos los usuarios de la vía, lo importante es que se arranque la obra, pues, y que por lo menos vayan arrancando por partes parcialmente, vayan ejecutando por partes, mientras Findeter y Vías ajustan los procesos de conseguir el resto de la financiación y asegurarla. Digamos, esa mecánica o esa estrategia da tiempo para que se puedan gestionar recursos adicionales y poder ejecutar lo que al final vaya a costar. Pero sabemos de entrada que ese valor es insuficiente. Regáleme una pausa, doctor Luis Fernando Sanz, para que entremos a ese punto concreto, la financiación de la obra. Porque, como lo hemos dicho, el proyecto Vías del Samán se financia con los recaudos del peaje de Cerritos, que se estima en 1.200.000 millones de pesos en 20 años, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Ya? He oído decir que es muy probable que extiendan ese plazo de 20 a 25 o a 30 años. Después de esta pausa usted nos cuenta, porque seguramente van a quedar faltando recursos económicos para no solo terminar la doble calzada entre la Romelia y el Pollo, la segunda calzada, sino también para las otras obras que hacen falta por hablar, la vía de Cerrito de la Virginia, mantenimiento mismo de la vía, la intersección Tacurumbí, ya hablamos de esto. Las cosas que te puedes perder por estar haciendo una fila. La próxima vez compra tus entradas en la tienda de servicios. Es mucho más fácil, más simple. Ingresa a mi.confamiliar.com. Selecciona comprar entradas. Pon la fecha de tu visita al parque. Digita los datos de las personas que ingresarán. Y finalmente puedes pagar. Parque con Sotá, un lugar para ser feliz y darte cuenta. Financieramente, entonces, primero sí una afirmación de las cifras que usted mencionaba, digamos, el presupuesto original con el que arrancó todo el programa es de 1.2 billones de pesos. Sí, señor. Corresponde a 60 mil millones de pesos anuales de recaudo del peaje en 20 años. Sí, y ese 60.000 obedece pues a la historia del tráfico por allí, los tipos de vehículos, el número de vehículos. He oído decir que ya ha subido a 62, 63, hasta 65.000 millones en algunos Sí, meses. señor. Recientemente, la última información que nos dieron, corte a mayo, mediados de mayo, este año ha tenido un muy buen comportamiento, digamos. Está ha habido un recaudo un poquito más de un 15% de lo que se estimaba. O sea, eso es una buena señal, una buena noticia. Sí, señor. ¿Qué pasa además? En unos estudios que se hicieron el año pasado de actualización de las proyecciones de tráfico con una firma internacional, Steve Davis, que ha hecho muchos estudios aquí en nuestra región, lo de parqueaderos y movilidad Pereira lo hizo también, etcétera. Hay una empresa internacional pues, de mucha trayectoria. Encontró que posiblemente, considerando todas las dinámicas de la región, ¿no? de las nuevas vías y todo,
posiblemente en esos 20 años se recaude una suma superior al 1.2 billones de pesos. En 20, Sí, señor. 20 años. Ellos hacían una estimación de alrededor de 1.6 billones de pesos. Eso fue lo que arrojaron esos estudios. Qué bien. Entonces, eso pues daría un cierto margen para costos adicionales de obras pues que se presentan, que son inevitables Sí, muchas porque veces. la y todo, Romería del ¿sí? Pollo, esa segunda calzada con una accidentalidad geográfica como la que tiene, Es muy probable. debería costar por lo menos el doble, entre 400 y No 500 sabemos, millones. No, y todavía. los costos y la inflación y todo. La inflación de los materiales, de Sí, mano señor. de obra, todo. De todas maneras, con el resultado que va a tener el contratista en ese ajuste de diseños, vamos a tener una mejor aproximación al presupuesto, vamos a tener una mejor afinación, digamos. Sí, de acuerdo. Regáleme esta última pausa para que me cuente, para la audiencia de puntos de vista, doctor Luis Fernando, qué clase de contrato, qué tipo de contrato es. Es un contrato, eh, técnicamente, ¿cómo se le denomina? Que no sea un Ahora, contrato como como el de los colibríes, pues, por lo menos, digo yo, después de esta pausa. Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar. ¡Gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. entonces, el contrato, que su modelo estaba inclusive en la licitación, es un contrato de construcción, de obra. Entonces hay cantidades de obra, hay precios unitarios, etcétera, ¿no? Es un contrato convencional, digamos, desde Sí. ese punto de vista. Entonces, esa es la figura y de nuevo hay unos márgenes pues para llegar a hacer Pero ajustes. como dicen los que pensamos mal, cuando uno piensa mal, ¿cierto? La cosa sale peor. No tiene ese contrato ninguna letra menuda, usted que es un experto en ese tema de contratación pública, que nos lleve a pensar que tiene un gato encerrado, ¿o no? Bueno, y usted mencionaba hace un momento un tema y pues lo vinculo con lo que dijo anteriormente de los colibríes. De la Avenida de los La Colibríes. Avenida de los Sí. Colibríes. Bueno, no conozco el detalle, la letra menuda de la Avenida de los Colibríes, no la conozco, pero lo que sí conozco es que en este contrato, digamos, la estructura, las cláusulas que tiene, las condiciones, Eso. los requisitos, por ejemplo, para hacer cualquier ajuste, son muy rigurosos. Y segundo, hay una interventoría también muy rigurosa que fue contratada de un proceso de concurso aparte, etcétera, diferentes, nada que ver, en licitación pública y todo. Y tiene también ella una serie de obligaciones para hacer la revisión, la auditoría, el control de cada argumento que dé el contratista, de cualquier costo adicional. Entonces, pienso, digamos, que tiene las protecciones que le darían a uno tranquilidad, digamos, para pensar que pues sí se va a tener un control efectivo. Pues, Esperemos que así sea, doctor Luis Fernando. Háblenos un poco antes de terminar el programa, doctor, sobre el tema de los estudios y diseños de Cerrito La Virginia. Sí, señor. Muy breve. Cerrito La Virginia. Entonces, hay un contratista, el contrato tiene un plazo de más o menos 12 meses, que está haciendo los estudios y diseños y hay un contratista que está haciendo la interventoría de los mismos. La primera opción que ha revisado es lo de construir la segunda calzada adosada a la que existe, o sea, pegada, pues, digamos, básicamente, en donde se puede. Y haciendo, pues, las obras requeridas para eso, viaductos en unos casos, puentes, bueno, todo. Bueno, esa es la primera opción. De hecho, el contratista ya, y con el visto bueno de la interventoría, le presentó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ese sí necesita una autorización finalmente, la ANLA. aprobación de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, porque es una obra, pues digamos, nueva, tiene muchas intervenciones, etcétera. Le presentó ya una consulta, le mandó información y le dijo, mire, quiero que me diga si es necesario hacer un diagnóstico ambiental de alternativas, o sea, buscar otras, o con el hecho de la presentación que estamos haciendo de la vía, pues, anexa, pues, adosada a la existente, es suficiente para que procedamos. Sustentado también en que ya hay también un buen número de predios que se dejaron desde la construcción de la primera. Hay reservas Sí, señor. de predios. Hay predios que se dejaron, franjas que se dejaron para poder construir la segunda.
Entonces, además, pues es la línea más Y han sido recta. respetadas. Sí, señor. Bueno, unas, ¿no? Unas, Entonces sí. ahí habrá que revisar, pues, Mira. en su momento las intervenciones que necesiten hacer las autoridades pertinentes. Entonces ya le hizo esa consulta a la ANLA, aún no le ha llegado la respuesta, pero en paralelo y a raíz a instancia, pues, de varias consultas que le hemos hecho nosotros a Findeter, Invías, al respecto, también han empezado a mirar la opción de un par vial. O sea, un par vial quiere decir una vía que sea de subida y una que sea de bajada, como lo que existe en el puente helicoidal. Sí. ¿Sí? Digamos que por distinta vía va cada uno. Entonces, en las revisiones que ha hecho y consultando a especialistas de la región que han conceptualizado un poco el proyecto, hay unas dificultades serias para hacer un par vial. ¿De tipo? La primera es la longitud, debido al trazado que tendría y a los retornos que hay que hacer. La longitud puede llegar a ser alrededor de un 40% mayor que la longitud de la vía que está más pensada en este costos. momento. Claro, entonces eso se refleja allí en los costos. Segundo, unos temas ambientales. Hay unas reservas hídricas, parece, unos temas sensibles. Mucha humedad en la hídricos zona. en esa zona, entonces eso sería también una complejidad. Y el tercero, que es también otro costo, que habría que hacer una intersección para conectar esa parte del par a la vía Pereira-Cerritos. Entonces es otra obra también que habría que ejecutar allí. Mientras que la segunda calzada adosada a la actual no requeriría esas. No ¿sí? requeriría esas Ajá. obras. Entonces, hasta, digamos, esos son los argumentos que nos ha presentado, que nos parece tienen bastante peso. Vamos a ver si avanzamos un poquito más, si es posible, aunque al rompe, pues uno ve que el costo sería muchísimo mayor. ¿En cuánto tiempo se calcula o se presume que ya tendríamos estudios y diseños? El año entrante, más o menos en febrero, ya debemos tener estudios y diseños completos. Ya. Tacurumbí, doctor Luis Fernando. Tacurumbí, la intersección Tacurumbí. La que queda todo el frente de Cerritos del Mar como para que Sí, nos señor. ubiquemos. Sí, señor. Esa quedaría, digamos, y ahí lo asocio pues directo allá al hospital de cuarto nivel, cuando se continúe pues esa intersección. Como vía de acceso Sí, señor, al hospital de como vía de cuarto acceso. nivel, que además es algo que tiene que cumplir el municipio de Pereira, lo Correcto. que es servicios públicos y vías de acceso al Sí. hospital de cuarto nivel, le corresponde a los municipios. Sí, en este momento la intersección de Tacurumbí también es crítica, tan importante como la de Galicia. Es tan importante o más que Sí, la de señor. Galicia. De nuevo, por el tráfico que existe allí, por los cruces de los peatones, por todo el tráfico que hay que resolver, etcétera. Bueno, entonces el municipio en la administración anterior había hecho los diseños, un presupuesto alrededor de unos 40.000 millones de pesos, si mi memoria no me falla, y ahorita entonces se convino con Findeter Invías, el programa, digamos, con la administración municipal de Pereira, que se actualice el presupuesto de esos diseños. En este momento se está haciendo esa actualización para mirar ya precios de hoy, porque esos precios anteriores eran de hace ya año y medio, 2 años. Sí, Entonces ya con los precios actualizados, mirar cuál es el presupuesto para la construcción de la intersección pero Tacurumbí. ¿con cargo al municipio o No, con señor. cargo a No, vías del Samán? la actualización del presupuesto la está haciendo el municipio con recursos propios, que Ajá. lo podía hacer muy rápido. Como un aporte. Sí, señor, Ajá. parte del aporte. Y ya la intersección como tal está previsto ejecutarla dentro del programa Vías del Samán. Entonces, vamos a ver cuál es el presupuesto final. Y lo decía el señor gobernador también en reuniones, en el comité directivo a la cual hemos sido invitados, la Veeduría Ciudadana, el programa Vías del Samán. Decía el señor gobernador que en este momento es una prioridad, porque sería pues la vía de acceso, mientras tanto también al hospital de cuarto nivel. Ya hay obras que están avanzando en el hospital. ¿Y sería una doble glorieta como la de No, Galicia? no, allá es una gran intersección. Ajá. Una intersección grande, Al estilo del- paso elevado, etcétera. Sí, o sea, Parecida a la del pollo, por decir Eh, algo, la bueno. intersección del pollo. pero es mucho más grande, de mayor diámetro, es una Bueno. obra de bastante envergadura, digamos. Va bien, ¿sí? va bien, va Sí, bien. es muy bien, es muy completa y esto a partir de los Y resultados del rápidamente, tráfico. doctor, puentes peatonales. Sí, hay 2 visualizados que se espera sacar próximamente a la contratación ya de las obras. Uno es en Ucumarí y otro es en Belmonte, se ha Belmonte. denominado, el puente de Belmonte se ha denominado ese, sí. ¿Ha rendido la plática, doctor Luis Fernando? Pues ¿La sí, de los peajes? sí, señor, pues ya ha estado cuidada, ¿no? Digamos, se recauda Sí. y se manda a un patrimonio autónomo que está en la Una fiducia. fiduprevisora, entonces, y solamente se desembolsa para los proyectos del programa Vías del Samán, están cuidados los recursos. Doctor Luis Fernando Sanz, muchísimas gracias. A usted, señor, muchas gracias. En Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión, el doctor Luis Fernando Sanz, miembro de la Veeduría Ciudadana, que acompaña el proyecto Vías del Samán y todas unas espectaculares obras que visualizadas así vamos a tener por lo menos en el curso de los próximos años, no muchos por cierto. 3, 4 años ya empezaremos a ver obras.
Muy amable a la audiencia de Puntos de Vista del programa de Líderes de Opinión. Los esperamos en la próxima programación nuestra.